Bienvenidos y bienvenidas a este episodio especial. Mi nombre es Juan David Díaz García y el de mi compañera Jessica Ramírez Trujillo. Hoy exploraremos cómo la filosofía y la epistemología se constituyen en pilares de la educación contemporánea. Cuando hablamos de educación en el siglo XXI no basta con enseñar contenidos ni con manejar nuevas tecnologías. Necesitamos fundamentos sólidos que orienten la formación de ciudadanos críticos, autónomos y capaces de responder a los retos de una sociedad cambiante. En ese sentido, la filosofía y la epistemología nos ofrecen herramientas indispensables. Tal como lo afirman Andrade y Rivera, la epistemología educativa promueve estrategias que conectan el aula con la realidad, evitando la fragmentación del conocimiento y favoreciendo un aprendizaje complejo e interdisciplinario. Así es, Juan. La filosofía de la educación, por su parte, invita al docente a reflexionar sobre los fines y valores de su práctica pedagógica, otorgándole coherencia y sentido. Paitán y colaboradores 2021 señalan que esta mirada no se reduce a la instrucción técnica, sino que abre un espacio crítico para preguntarnos qué significa educar, cuáles son sus objetivos y cómo se vincula con la justicia y la dignidad humana. En este podcast vamos a recorrer 4 grandes ejes. Primero, la relación entre filosofía y educación. Segundo, la función de la epistemología en la práctica pedagógica. Tercero, las habilidades docentes necesarias para formar estudiantes críticos y autónomos. Y finalmente, los desafíos que hoy enfrenta la epistemología en los sistemas educativos. Ahora sí vamos a hablar de la relación entre filosofía y educación. Hablar de filosofía en la educación es hablar de la búsqueda de sentido. Desde la antigüedad, pensadores como Platón ya planteaban que el rol del maestro es guiar a los estudiantes hacia la verdad, como se aprecia en el mito de la caverna. En la actualidad, esta tarea sigue vigente. La filosofía otorga a la educación un horizonte que va más allá de transmitir datos. La filosofía permite interpretar cuestiones fundamentales como la verdad, el bien y la justicia, de modo que la labor docente se oriente a formar ciudadanos capaces de decidir con autonomía. Esto significa que enseñar no es solo transmitir, sino problematizar lo que enseñamos, cuestionar el por qué y el para qué, y vincular el conocimiento con el desarrollo ético de la persona. Pensemos, por ejemplo, en una clase de historia, un enfoque meramente técnico enseñará fechas y acontecimientos. Un enfoque filosófico, en cambio, invitará a reflexionar sobre cómo esos procesos han afectado a distintos grupos sociales, sobre qué relatos han sido silenciados y qué aprendizajes éticos podemos derivar de ellos. Exactamente. Y eso nos recuerda que la filosofía de la educación cumple un doble papel. Por un lado, fortalece el juicio crítico del docente, ya que le proporciona categorías teóricas para organizar su práctica y justificar pedagógicamente sus decisiones, más allá de la moda metodológica. Por otro lado, contribuye a que la educación no se limite a instruir, sino que fomente el pensamiento crítico y la creatividad. Bárcena, citado en Paitán y sus colaboradores, afirmaba que la educación pierde sentido si se reduce el, al adiestramiento, porque educar implica reflexionar sobre los principios y valores que sustentan el acto pedagógico. Por eso, una filosofía aplicada a la educación permite formar ciudadanos reflexivos y conscientes. Pensemos en un ejemplo cotidiano. Un profesor de matemáticas puede enseñar geometría no solo como un conjunto de fórmulas, sino como un medio para comprender la relación entre la lógica, la naturaleza y la vida social. En esa medida, la filosofía convierte cada asignatura en un espacio para cultivar humanidad y no solo para transmitir habilidades técnicas. Hablemos ahora de la función de la epistemología en la educación. La epistemología, entendida como reflexión crítica sobre la naturaleza y validez del conocimiento, tiene un papel estratégico en la educación. Algunos autores la han definido como una subdivisión de la filosofía que estudia la indagación científica y su producto, el saber científico. Aplicada a la educación, esto significa que los docentes no pueden enseñarse y cuestionarse qué conocimientos transmiten, de dónde provienen y cómo se legitiman. Andrade y Rivera subrayan
que la epistemología permite analizar las fuentes y los límites del saber, lo que es clave para diseñar currículos pertinentes y evitar la descontextualización. Pensemos, por ejemplo, en las ciencias naturales. No basta con enseñar las leyes de Newton, es necesario mostrar cómo fueron construidas, cómo se han cuestionado, qué límites tienen frente a fenómenos contemporáneos como la física cuántica. Esa mirada ayuda a los estudiantes a comprender que el conocimiento es dinámico y provisional. Y también ayuda a vincular el aula con la realidad. La epistemología, desde el paradigma del pensamiento complejo, reconoce que el aprendizaje no es lineal. Eso significa que debemos articular los contenidos con los contextos sociales y culturales. Andrade y Rivera proponen integrar enfoques interdisciplinarios que permitan resolver problemas reales. Un ejemplo claro se observa en comunidades rurales. Enseñar biología sin considerar los saberes ancestrales sobre agricultura genera una fractura cultural. En cambio, si se articulan los conocimientos científicos con los saberes comunitarios, se produce un aprendizaje situado y significativo. Por tanto, la epistemología cumple una función práctica: guiar el currículo, orientar la selección de metodologías activas como el aprendizaje basado en proyectos o en casos, y garantizar que la evaluación no mida solo contenidos memorizados, sino capacidades de análisis y resolución de problemas. En el tercer eje, sobre las habilidades docentes para el pensamiento crítico y autónomo, diremos que el docente del siglo XXI ya no puede ser un simple transmisor de información. Paitán y sus colaboradores plantean que su rol es el de mediador y facilitador del aprendizaje, alguien que guía procesos de independencia analítica y fomenta la autonomía intelectual. Esto implica que debe promover espacios donde los estudiantes aprendan a estudiar por sí mismos, a formular preguntas y a cuestionar lo que reciben. Por ejemplo, en un curso de ciudadanía digital, un profesor no deberá limitarse a mostrar los peligros del Internet, sino que debería incentivar a los estudiantes a investigar casos de ciberacoso, debatir sus implicaciones éticas y proponer soluciones. Esa mediación activa convierte la clase en un laboratorio de pensamiento crítico. Así es. Además, el docente debe fomentar competencias de búsqueda, selección y evaluación de la información. Recuerda que hoy los estudiantes tienen acceso a múltiples fuentes gracias a la digitalización, pero eso no garantiza que sepan discriminar esa información válida y discursos engañosos. En este sentido, el profesor debe enseñarles a construir criterios, a contrastar fuentes y a organizar el conocimiento de manera coherente. Pensemos en un ejemplo concreto. Al trabajar un proyecto sobre cambio climático, un estudiante puede encontrar artículos científicos y también noticias falsas en redes sociales. El rol del docente es guiarlo a diferenciar entre ambos, a comprender la importancia del método científico y elaborar una propuesta argumentada. De esta manera, se promueve la transferencia de los aprendizajes a contextos reales y se forma un ciudadano capaz de tomar decisiones autónomas y éticas en la vida cotidiana. Por último, hablaremos de los retos y desafíos de la epistemología en la educación. Los retos actuales son múltiples. Andrade y Rivera, por ejemplo, identifican tres grandes problemas: la baja pertinencia en la formación docente, la descontextualización de los contenidos y las brechas digitales que excluyen a amplios sectores de la población. Esto significa que, en muchos casos, los maestros no cuentan con la preparación necesaria para integrar enfoques epistemológicos en su práctica. Además, los currículos suelen estar desconectados de las realidades sociales, lo que hace que los estudiantes perciban la educación como algo ajeno a su vida. Y finalmente, la falta de acceso a tecnología genera desigualdades educativas profundas, especialmente en zonas rurales y comunidades vulnerables. Frente a este panorama, el desafío es metodológico y cultural. La epistemología debe ayudar a superar los dogmatismos, esos enfoques que representan el conocimiento como cerrado e incuestionable. Como sostiene Andrade y Rivera, necesitamos un poliglotismo científico, es decir, la capacidad de dialogar entre distintas disciplinas y culturas del saber. Por ejemplo, un colegio urbano puede enseñar robótica, pero si no vincula ese aprendizaje con problemas comunitarios como el reciclaje de plásticos, se corre el riesgo de que el conocimiento sea irrelevante. La educación inclusiva exige
que los contenidos respondan a necesidades reales y que los estudiantes sean vistos como actores de transformación. En ese sentido, la epistemología debe acompañar procesos de reforma educativa que fortalezcan la creatividad, la ética y la corresponsabilidad social. Solo así lograremos que la educación sea un motor de equidad y no un factor de exclusión. En conclusión, la filosofía y la epistemología no son adornos académicos, sino cimientos que fortalecen la práctica docente. La primera dota de sentido y horizonte ético a la educación, la segunda valida y contextualiza el conocimiento, asegurando que sea pertinente y transformador. Así es, integrar estas perspectivas significa formar estudiantes con pensamiento crítico, autonomía y creatividad, capaces de enfrentar los desafíos sociales, tecnológicos y culturales con responsabilidad ética. Como destaca Paitán y sus colaboradores en 2021 y Andrade y Rivera en el 2024, el futuro de la educación depende de una reflexión filosófica y epistemológica profunda. Solo así podremos garantizar que la enseñanza sea inclusiva, equitativa y significativa. Para cerrar este episodio, quiero dejarles tres ideas fundamentales. Primero, que la filosofía aporta el para qué de la educación. Nos recuerda que enseñar no es un acto mecánico ni neutro, sino una práctica profundamente ética y humana que busca dar sentido a la formación. Segundo, que la epistemología nos ofrece el cómo y el qué enseñar con rigor. Ella valida los conocimientos, orienta su pertinencia y nos ayuda a contextualizar los saberes para que sean realmente significativos. Y finalmente, que filosofía y epistemología unidas fortalecen la formación integral y el pensamiento crítico, pilares indispensables para que la educación cumpla su papel transformador. Educar con filosofía y epistemología significa preparar a las nuevas generaciones, no solo para aprobar exámenes, sino para transformar su realidad con ética, creatividad y compromiso social. Ese es el gran desafío que tenemos como docentes e investigadores. No limitar la enseñanza a la transmisión de datos, sino formar personas capaces de pensar, decidir y actuar con responsabilidad frente a los retos del siglo XXI. Gracias por acompañarnos en este recorrido reflexivo. Los invito a seguir cuestionando, a seguir dialogando y sobre todo a seguir construyendo juntos una educación más crítica, inclusive y profundamente humana. Agradecemos a toda la audiencia por escucharnos e invitamos a reflexionar sobre el papel que cada uno de nosotros tiene en la construcción de una educación más crítica y humana. Muchas gracias y hasta un próximo episodio.